Contexto de la transparencia. Recibimos a Leonor Gómez Barreiro, coordinadora nacional de México Infórmate, en este contexto de la transparencia. Leonor, bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal, Marcela? Juan, muy buenos días. Pues gracias por estar con nosotros, como cada vez que toca escuchar tu colaboración, atentos con el tema que nos traes hoy. Claro que sí, Marcela. Bueno, pues el día de hoy voy a hablar del tema de la supuesta amenaza de la sociedad civil organizada, y es que la corrupción y la impunidad tienen un principal beneficiario, el poder. De acuerdo a las evidencias expuestas en diversas investigaciones periodísticas, la clase política, los servidores públicos y las élites empresariales son los más favorecidos con ambas condiciones. En contraste, la principal víctima es la ciudadanía. Es cierto que la ciudadanía, en su intento de actuar, ha cometido errores, pero hacer énfasis en los fallos sin dar a conocer el contexto en el cual diversos grupos ciudadanos comienzan a organizarse es dar más argumentos a los victimarios. Los señalamientos poco fundamentados dan pie a convertirse en voces legitimadoras de un sistema que ha dejado una fuerte deuda en más de un sentido a la sociedad y en particular a la coahuilense. Hay un descuido notable en quienes critican a los ciudadanos organizados desde afuera, sin profundizar en las condiciones adversas que se enfrentan en una entidad que ha sido azotada por la violencia, la corrupción y la disputa de poder por parte de los partidos políticos. Y ya ni hablamos de los pocos recursos humanos y económicos con los que se dispone para poder organizar a grupos de ciudadanos. Es cierto que la crítica es indispensable para propiciar mejoras, pero esto debe hacerse de manera responsable, acompañada de propuestas concretas en el caso de quienes pueden aportar con su visión académica en este punto, o por lo menos de un énfasis, desde un análisis detallado sobre las condiciones de participación que existen en la comunidad, en el caso, por ejemplo, de los periodistas. En Coahuila, por años se señaló la falta de participación como el problema que dio origen a los malos gobiernos y al bajo crecimiento económico. Luego de muchos esfuerzos de mujeres y hombres que sentaron las bases de la activación social en la región, existe un ánimo de trabajar en colaboración y construir propuestas que garanticen una mejor toma de decisiones de los gobiernos en turno. Cuando se intenta minar los esfuerzos de la sociedad civil organizada y proteger pues el llamado status quo, significa que las acciones emprendidas han comenzado a afectar sus intereses. Sin embargo, la participación ciudadana siempre será necesaria para establecer un modelo democrático para los que se benefician de un sistema corrupto impune. Sin duda, la sociedad civil organizada comienza a ser una amenaza. Uh-huh. Sí, incómodas, ¿no? La piedra en el zapato, con lo que se tiene que lidiar, porque pues está bien que se organicen los ciudadanos, pero que no me muevan mucho el agua, porque entonces ya empiezan a hacer esto, una figura que preferiríamos que no existiera, o la callamos, inclusive haciendo investigación sobre quiénes conforman los grupos de participación ciudadana, qué traen consigo, cuál es su pasado, cuál es su presente, cuáles son sus relaciones personales, y a partir de ahí empiezan a construir una narrativa de si están ahí porque les interesa el poder o porque están más pegados a un partido que a otro, es decir, con un afán de descalificación. Por principio de cuentas, cualquier ciudadano está en su derecho de participar y organizarse, y tendrían que generarse condiciones para poder hacerlo. Evidentemente, el espionaje o la investigación que estén haciendo los gobiernos en turno sobre los representantes sociales que ahora existen, pues está llevando un mensaje de sembrar temor a quienes desean participar, y por supuesto que estas no son las condiciones idóneas de la participación. La otra es pues empezar a pegar
en cuestiones, por ejemplo, de descrédito público de quienes intentan esta participación, que es una estrategia muy común para empezar a minar este tipo de esfuerzos. Y se hace en muchos lugares. Aquí hay que estar como muy cuidadosos en cuáles son las condiciones en las que se está dando la participación en el contexto lagunero y sobre todo en Coahuila. Leonor, aquí hay una situación que se viene presentando y entonces hay un señalamiento de quienes en algún momento dado fueron activistas en diferentes temas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con movilidad o con ordenamiento urbano, como el arquitecto Aldo Villarreal o como el propio Elías Agüero, que hoy está al frente de la Dirección de Cultura, o como el propio Carlos Castañón, ¿no?, que está al frente del Archivo Municipal. Y entonces ya ven que tenían oscuras intenciones, ya ven que querían ser parte del gobierno, ya ven que querían que los acercaran. ¿Por qué no se quedaron del lado del activismo? ¿Qué tan peligroso es el juicio de quienes, si bien empiezan del lado ciudadano, terminan integrándose a las filas de los gobiernos? Pues aquí yo creo que también tiene mucho que ver como en la manera en la que estos personajes empiezan a comunicar el trabajo que desempeñan. En lo particular me parece que es benéfico que tengamos al interior de un gobierno perfiles que entiendan las dinámicas de organización de sociedad civil. Es muy positivo porque entonces este puente puede permitir que los reclamos ciudadanos realmente se lleven a las decisiones de gobierno, porque hemos tenido un problema evidente a un poco de sordera por parte de quienes ostentan el poder público en la entidad y de no estar escuchando el reclamo de la ciudadanía y tan no se escucha porque no vemos acciones contundentes o políticas públicas que emanen de los reclamos que están haciendo los ciudadanos. En los casos de los perfiles que mencionas, pues a mí me parece que es benéfico que contemos con gente que conozca los movimientos de sociedad civil. No todos tienen una larga trayectoria en el activismo, sin embargo, creo que tienen el perfil y las capacidades para poder desempeñar un puesto público, y además que pues no tendría nada de malo aspirar a un cargo cuando existe como un trabajo en esa área donde se puede desarrollar y el perfil de estar trabajando desde sociedad civil pudiera garantizar que varias iniciativas que emanen desde la ciudadanía se lleven a cabo. Entonces, lejos de pensar que es algo negativo, podríamos decir que es benéfico. También ya dependería mucho del desempeño pues de estos tres personajes. Sí, o de cualquier otro que se pudiera integrar a la función pública. Pero luego está este ánimo, ¿no?, de desacreditar o de cuestionar o de pensar que había oscuros intereses desde que en algún momento dado estuvieron del lado de la sociedad civil participando e impulsando ciertos temas dentro de la agenda. Por supuesto, quienes se aprecian de privilegiar los intereses de los más desfavorecidos, que tendría que ser el deber ser del trabajo periodístico, y no lo digo yo, lo dicen los grandes periodistas, Richard Kapuscinski, en fin, hay muchos escribiendo de este tema, pues si bien es cierto, tendrían que estar con la bandera de los más desfavorecidos y tener la capacidad de analizar cuáles son las políticas públicas que realmente han garantizado ese vínculo y ese puente entre la ciudadanía con el gobierno. Porque de repente tenemos voces críticas que jamás han hablado de los ejercicios de participación ciudadana en sus espacios informativos, y de la noche a la mañana ya convierten ese tema en su agenda y justo en un tema de agenda que confronta y con un poco conocimiento de cómo han sido los trabajos de articulación desde sociedad civil. Sí. Creo que los periodistas que han estado cercanos a este tipo de procesos saben lo retador que es que los grupos de los ciudadanos se organicen, y por eso creo que es buen momento de pedir como una crítica responsable sobre el desempeño de la sociedad civil organizada,
y sobre todo, pues, seguir manteniendo una postura crítica en quienes desde la sociedad civil enfrenten un cargo público, porque finalmente ya están en la cancha del servicio público y también es parte del ejercicio y es parte de las responsabilidades que se pueden enfrentar. Pero es muy bueno y le suma muchísimo al debate y sobre todo a los auditorios, a la agenda pública, pues tener como un análisis profundo y no superficial que pues nada más de a la interpretación, pues salir a la defensa más bien del gobierno en turno. Ajá. ¿Sabes? Otra amenaza que creo que se cierne sobre los organismos de la participación civil y quienes los integran es la rivalidad que luego se da entre los mismos organismos que se fundan, que se crean para trabajar inclusive temas distintos. Y entonces esta rivalidad luego nace con afanes protagónicos de algunos, con un celo desmedido de hacer prevalecer la verdad de algún organismo sobre la verdad de otros organismos, como si hubiera tantas verdades, pero pues así se maneja. Y entonces entre ellos mismos surge la descalificación. Creo que esto tiene que estar los organismos de la sociedad civil muy atentos a que no ocurra, porque pues ahí hay un flanco débil del cual pues las autoridades luego se dan cuenta del mismo y lo explotan. Sí, claro, y es parte como de la madurez y el trabajo que se va a ir desarrollando. Cuando hay una investigación de por medio por parte de cualquier organismo de la sociedad civil fundamentado, con una metodología específica, finalmente debe de entenderse que es de acuerdo a la metodología y de acuerdo a la investigación que realizó determinado grupo de académicos o investigadores, pues esta es la interpretación que se da a este fenómeno social y ya dirá la organización, bueno, está sustentado en un análisis con indicadores cuantitativo o en un análisis cualitativo, en mesas de trabajo, en fin. Creo que esto enriquece, ¿no? Y además, pues hay que entender que en términos de investigación, sobre todo para las organizaciones que estén comenzando a realizar investigación, pues no hay verdades absolutas, es apenas como un extracto de la realidad que está siendo interpretado, ¿no? Entonces, me parece que por ahí hay unos esfuerzos muy buenos que se están haciendo en la comarca lagunera, que dicen, bueno, pues de acuerdo a la investigación que realizó, pues por ejemplo el Consejo Cívico de Instituciones de La Laguna, estos son los resultados que tenemos de determinada política pública enfocada a la seguridad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso empieza a dar legitimidad al trabajo de sociedad civil. Bien, pues muchísimas gracias, Leonor, por traernos tu colaboración. Nos dejas punto de contacto. Claro que sí, mis redes sociales @nonobarreiro. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a usted. Gracias, Leonor.